Muy buenos días, alumnos de los sextos básicos. Soy la profesora Rosario Fernández y hoy vamos a trabajar en nuestra clase de repaso de todo lo que tiene que ver con la materia y sus transformaciones. Hay que recordar que esta unidad o esta fase la partimos el 23 de septiembre y que esta semana ya la estamos terminando. La próxima clase no tengo clase con ustedes, valga la redundancia de palabras. No hay clase de retroalimentación porque voy a recibir los trabajos y también dándoles el tiempo para que cada uno de ustedes se vaya colocando al día. Espero que cada uno de ustedes, siempre se los digo, se encuentren muy bien junto a su familia. Hay que recordar que aunque estemos cambiando de fase, hay que seguir cuidándonos. El coronavirus no se ha ido. Comenzamos esta última clase, entre comillas, de repaso de la fase 3, la cual iremos cerrando también este contenido. Y hay que tener encima el texto de estudio, cuaderno y estuche para que al final yo les pueda entregar a ustedes la tarea, que tanto a veces les complica porque no logran entender, porque también hay que leer bien las indicaciones y en un minuto tuvimos un problema con una página. Yo tengo el texto del docente y que no cuadraba junto con el texto del estudiante, que era la página 126 y el texto de ustedes aparecía como la 128, así que desde ahí también pedíle disculpas, pero entre mi texto y el de ustedes habían 2 hojas de diferencia, así que ahora me he preocupado de revisar el texto del estudiante para poder entregarle las tareas. ¿Te acuerdas que hemos visto en esta unidad? Bueno, yo ya lo mencioné al principio, porque dije que estábamos trabajando con la materia y sus transformaciones. Por lo tanto, ¿no es cierto? Hemos tratado, entre comillas, de esclarecer muy bien lo que es el concepto de materia y sus propiedades y también, ¿no es cierto?, lo que hemos visto en las características de los estados sólidos, líquidos y gaseosos. Ah, y también el plasma. Muy bien. Recuerden que lo hemos visto, el plasma lo vimos en la clase anterior, solito, junto con los otros estados de la materia, lo dejamos como claro para que usted también no tengan dudas sobre él. Vamos a profundizar un poco más en el concepto de lo que es materia. Nosotros hemos hablado que la materia es todo lo que ocupa lugar en el espacio, que tiene masa, ¿no es cierto?, que tiene volumen y que además, ¿no es cierto?, es sensible o yo lo puedo percibir a través de los sentidos. Bueno, el mismo concepto, un poco más avanzado, o un concepto que podríamos usar claramente en lo que es la física y la química, dice que es un componente principal de los cuerpos, susceptible de toda clase de formas, de sufrir cambios, que se caracteriza por un conjunto, ¿no es cierto?, de propiedades físicas, químicas y perceptibles a través de los sentidos. Estamos hablando exactamente lo mismo, pero con la única diferencia que ahora estamos hablando claramente del concepto principal, que es un cuerpo susceptible a toda forma y a todo cambio. ¿Ya? Eso es súper importante tenerlo en consideración, porque recuerden que los cambios de los estados de la materia ya los vimos y los vamos a volver a repetir ahora, pero no deja de ser importante que todo elemento que puede estar en estado líquido se puede cambiar a estado gaseoso y el estado gaseoso se puede transformar en sólido, etcétera. Acá hay un mapa muy ya importante de lo que es el estado de agregación, que son, ¿no es cierto?, el estado físico de la materia. Se presentan muchas fases de estado, todas con las propiedades y características diferentes, más conocidas y observables son las siguientes. El estado sólido, el estado se caracteriza por tener una resistencia a cambios de forma. Recuerden que tiene una forma fija, un volumen fijo también, debido a que sus átomos se encuentran fuertemente vinculados, están muy unidos, formando estructuras cristalinas generalmente. En el caso, por ejemplo, del hielo. El estado líquido, su principal característica es fluir y adaptarse a la forma que contiene el recipiente. También, ¿no es cierto?, tiene menor cohesión, por lo tanto pasa a ser un estado en que sus partículas están relativamente separadas, aunque pueden chocar entre ellas. También, ¿no es cierto?, aquí la fluidez de los líquidos es sumamente importante, porque a diferencia de un sólido, los líquidos pueden fluir, pero no se pueden comprimir, tampoco los sólidos. El caso del gaseoso está compuesto por moléculas que no están unidas, están expandidas en todo el espacio que tiene y recuerde que también toma la forma de
su recipiente que lo contiene o el espacio donde está ocupando. Este estado se alcanza, ¿no?, a incrementar una temperatura de un líquido hasta que se pueda evaporar. En el otro caso se descompone, acá se evapora. Y por último tenemos el plasma, que es un gas constitutivo por partículas cargadas de iones, por eso tiene el signo ahí más y menos, libres, cuya dinámica presenta efectos colectivos denominados por interacción electromagnética. Y ahí tenemos un claro ejemplo de las estrellas. Una sustancia se identifica y se distingue de otra por medio de sus propiedades, ya sean cualidades físicas o químicas del elemento. Las propiedades son formas diversas, lo acabo de decir, que cada una tiene sus propiedades, tiene su forma, ¿no es cierto? Y así las podemos diferenciar. Podemos diferenciar el agua de alcohol, con el hierro, el oro, ¿no es cierto?, con la sal, el azúcar de la sal. Podemos diferenciar todos esos elementos. Hay que tener claro, ¿no es cierto?, que yo al ver al agua y al oler ya ya estoy ejerciendo un sentido, que es el olfato. Voy a distinguir, porque a lo mejor por forma, si yo veo el alcohol y el agua dentro de una botella, no voy a ver la diferencia. Pero si yo la pruebo, voy a notar inmediatamente la diferencia. Si yo tengo su olor, voy a ver inmediatamente la diferencia. Lo mismo pasa con el hierro y el oro, que, ¿no es cierto?, tenemos, por ejemplo, el hierro es de color como un color plomo oscuro, en cambio el oro es de un color, se podría decir, como amarillo brillante. El azúcar de la sal también tengo que percibirla a través de los sentidos. Son las propiedades que se presentan en todos los cuerpos de la materia sin excepción y al margen de su estado físico. Así también tenemos otros que van mostrando. Por ejemplo, la masa. Una masa de un elemento es muy distinta a otra, ¿ya? Su cuerpo, que es una masa, es distinto al cuerpo de su mamá, que es otra masa, y al cuerpo de su papá, que es otra masa, ¿ya? O de su abuelito, o su tío, con quien usted esté. Entonces, la masa es la cantidad de materia contenida en un volumen. La masa de un cuerpo es la misma en cualquier parte de la Tierra o en otro planeta. Si usted, por ejemplo, su masa, dice que usted, por ejemplo, un paquete de papas fritas, dice que su interior tiene 400 gramos son de masa acá, 400 gramos son de masa en España o en Turquía o en Pakistán, ¿ya? Eso quiero que lo tengan claro. Por eso dice que en cualquier parte del planeta la masa es exactamente la misma. No así el volumen, perdón, el peso, que el peso tiene una diferencia. Ahora vemos el concepto volumen. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tengo 1 kilo de algodón y 1 kilo de fierro, obviamente probablemente el fierro, el espacio que va a ocupar es mínimo, porque es mucho más pesado en su masa. Pero el algodón a lo mejor va a ocupar un espacio más grande y su volumen va a ser más grande. Esa propiedad se mide, ¿no es cierto?, a través de metros cúbicos, de litros, de centímetros, que son medidas y son estándares para todos. Ahí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? El peso se mide y ahí vamos a avanzar al peso. Recuerden que el peso se mide cuando tengo un elemento que va hacia el centro de la Tierra. En cambio, la masa se mide a través de una balanza. Peso, ahí es lo que estábamos hablando recién. El peso es la acción de la gravedad de la Tierra sobre los cuerpos, es decir, entre más cerca estoy de la gravedad, ¿no es cierto?, mayor es mi peso, y entre más me alejo, voy subiendo una montaña o algo así, mi peso va disminuyendo, por lo tanto soy más ligero y por eso los cuerpos tienen la posibilidad de flotar más arriba. También tenemos la divisibilidad, me costó, que es la propiedad, ¿no es cierto?, que tiene cualquier cuerpo para poder dividirse en pedazos más pequeños. Hay que recordar que tanto lo sólido como lo líquido se pueden, ¿no es cierto?, dividir. Yo puedo tomar un poco de agua, ¿no es cierto?, y traspasarla a distintas vasijas. Un sólido lo puedo cortar, ¿ya? Entonces, por eso también se habla de esa propiedad. También tenemos la porosidad,
que, ¿no es cierto?, son partículas diminutas que van produciendo unos poros o vacíos, ¿no es cierto?, dentro de un elemento y se produce la porosidad, que también tiene que ver con la textura de los cuerpos. También está que un elemento, ¿no es cierto?, sea impenetrable, que es la posibilidad que un cuerpo no permita que ocupen un espacio simultáneo a lo que él tiene. Y también tenemos, ¿no es cierto?, la movilidad, que es la capacidad que un cuerpo cambia de posición con otro cuerpo, la interacción de los cuerpos. Y también, ¿no es cierto?, está el concepto de inercia, que es la propiedad que todos los cuerpos tienden a estar en reposo o en movimiento, ¿ya?, a mantenerse en un estado de reposo. Recuerden que, por ejemplo, lo muestra una imagen de un bus y de alguien andando en bicicleta. Ellos están produciendo un estado de movimiento, que eso se llama energía cinética. Pero también, ¿no es cierto?, tenemos la energía del reposo, que cuando usted está durmiendo, su cuerpo sigue trabajando, sigue procurando, ¿no es cierto?, energía, pero llega un minuto que usted se para y esta se empieza a funcionar, aunque igual ocupa energía mientras está durmiendo. Por algo se provocan los sueños. La elasticidad también es una propiedad que tienen todos los cuerpos de cambiar su forma cuando se le aplica una fuerza y luego, ¿no es cierto?, retomar su forma original. Por ejemplo, una esponja. Los elásticos, que algunos tanto les gusta andar jugando con elástico, haciendo figuritas con elástico. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, un ejemplo claro de que esto hacen una fuerza. Hacen una fuerza cuando se estira, pero después cuando yo libero esa fuerza vuelve a su lugar original. Todo esto recuerden que ya lo vimos, solamente esto es un repaso, por eso a lo mejor voy más rápido que de costumbre. Los distintos cambios de estado de la materia. Cuando un cuerpo, por acción de calor o frío, pasa de un estado a otro, decimos que está cambiando de estado. Por ejemplo, en el caso del agua, cuando, ¿no es cierto?, hace calor, el hielo se derrite y si calentamos el agua líquida, vemos cómo se evapora. No todos los elementos pueden producir cambios de estado, ¿ya? A lo mejor un sólido, lo único que yo podría hacer es prenderle fuego y eso ahí haríamos un cambio de estado físico porque va a cambiar su forma, pero no su estado químico. Vamos a partir con el primero, que es la fusión. Si se calienta un sólido, llega el momento que se transforma a estado líquido. Este proceso recibe el nombre de fusión. El punto de fusión es la temperatura que alcanza la sustancia para poder fundirse o derretirse, ¿no es cierto?, de la sustancia sólida. Ahí tenemos un ejemplo en la naturaleza, que son los de hielo. Ese trozo de hielo que acaba de caer ahí, que de un glaciar, que está a una temperatura, ¿no es cierto?, muy alta, o sea, en ese sentido, temperatura alta en cuanto para poder sacar ese trozo, tiene que haber habido una temperatura que le permitió desprenderse. Por lo tanto, es una temperatura alta para el lugar. No así si tuviera la temperatura de Santiago. Si tiene la temperatura que tenemos en Santiago, probablemente eso ya no existiría nada de eso, ¿ya? Pero en la zona de los glaciares, generalmente cuando uno habla de 6 grados, 7 grados, ya habla de una temperatura muy alta para el lugar. Así que no se sorprendan si estoy hablando de temperaturas altas a 8 grados, 7 grados, porque eso hace que se provoque este desprendimiento de hielo. Este hielo, cuando cae en el agua, va a empezar, ¿no es cierto?, lo mismo que pasa con cuando yo echo un hielo dentro de un vaso de agua, va a comenzar a derretirse. Y eso va a transformar que ese estado que estaba sólido se va a empezar a transformar en estado líquido. Por lo tanto, va a ser la fusión. Y tenemos otro que es la vaporización, ¿no es cierto?, que si calentamos un estado líquido, se transforma a un gas. Entonces yo tengo de sólido a líquido fusión y de líquido a gas evaporación o vaporización, ¿ya? Cuando la vaporización tiene lugar en toda la masa líquida, formando burbujas en su interior, se denomina punto de ebullición, que es el punto máximo para que este elemento se pueda, ¿no es cierto?, comenzar a evaporar, el punto máximo de temperatura. Entonces ahí tenemos como un claro ejemplo un río que comienza, ¿no es cierto?, a
subir, o puede ser aguas termales también, ¿no es cierto?, a subir su temperatura y por lo tanto va a mantener que este elemento se comiencen a formar nubes arriba. Recuerden que gracias a la evaporación en el ciclo del agua se forman las nubes. Otro elemento que es importante es la diferencia en lo que vimos recién, que esto es porque yo le pongo temperatura, ahora es, ¿no es cierto?, lo inverso. La solidificación se produce en el cambio de estado de la materia de un líquido a un sólido, debido a una disminución de la temperatura. Este proceso es el inverso a la fusión. Recuerden que ahí se le coloca temperatura. Es el mejor ejemplo de cuando colocamos, ¿no es cierto?, un vaso en el congelador o cuando el agua queda en forma de escarcha. Ahí tenemos otro ejemplo. Y la inversa de la evaporación es la condensación, el cambio de estado que se encuentra, ¿no es cierto?, de estado gaseoso y que pasa de la forma líquida. Es decir, yo tengo un líquido que se va a transformar en estado gaseoso. Es lo inverso de la evaporación también. Entonces, este estado gaseoso a un estado va a producir, ¿no es cierto? A ver, tratemos de entenderlo mejor. Me enredé yo misma. Perdón. El estado solidificación es cuando estamos en estado líquido, ¿no es cierto? Y lo traspaso a estado sólido. Y aquí yo tengo un estado gaseoso que se va a transformar en estado líquido. Ahí sí, para que no nos quede la confusión. En el estado líquido, en este caso, ¿no es cierto?, del primero, va a quedar en un estado sólido que larga, después igual se va a transformar en un estado líquido, porque recuerden que, por ejemplo, el agua, si está en estado sólido, significa que por mucho tiempo en la naturaleza debería permanecer en estado sólido, cosa que sabemos que cuesta que pase eso. Pero en la condensación, si yo me estoy duchando y voy formando en la ducha, ¿no es cierto?, estas gotitas de agua, tarde o temprano se van nuevamente a evaporar porque no todo el tiempo va a quedar el baño mojado. Se va a comenzar, ¿no es cierto?, a evaporar. Y el último estado que tenemos es el estado de sublimación, o volatización también se le llama, que es el proceso que consiste en el estado sólido, transformarlo a gaseoso, y gaseoso, la sublimación inversa, el gaseoso en estado sólido, sin pasar por el estado líquido, ¿ya? Así que ese es un poco más complejo, pero sí existe. Bien, mi niño, eso es lo que es el resumen a grandes rasgos de lo que hemos visto como materia, como contenido, ¿no es cierto? Y lo importante ahora es dejar muy clara la tarea que tienen que realizar. Para comenzar esta clase te invito a tener tu texto, que se los pedí cuando partimos, el estuche, y recuerda que esta clase realizaremos el repaso y retroalimentación de lo que es el concepto de la materia, identificando los 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasmático, ¿no es cierto?, además de sus propiedades, características y forma de sus partículas, ¿ya? Para ello trabajaremos la página 130, 148 a la 150. Son un par de páginas, pero no es tan difícil porque son cositas súper cortas y que tienen que ver con lo que ustedes aprendieron. Primero, invitarlos a colocar la habilidad. Recuerden que hay que vincular, esa es la habilidad que tenemos, o el objetivo, vincular los contenidos de la materia y sus propiedades con ejemplos de la naturaleza y su entorno. Luego, colocamos la fecha, colocamos el título. Los estados de la materia se encuentran en toda la naturaleza y partimos entregando, ¿no es cierto?, la tarea. En esta parte de la fase, te invito a trabajar directamente en tu texto de estudio. Miren lo que estoy diciendo, directamente en el texto de estudio. Es decir, ahora van a tener los espacios, porque tienen espacio, para poder responder directamente ¿no es cierto?, en el texto. En la página 130 deben completar la actividad 1A, la letra 1, o sea, el número 1 y la letra A. Nada más que eso, ¿ya? Deben completar entonces donde vamos a explicar los criterios de los estados de la materia. Luego completar el esquema de la actividad 2, colocando de color azul y rojo según corresponda
Así podrás comprobar los cambios de estado de la materia, que además lo acabamos de explicar, ¿no es cierto? Los cambios de estado de la materia. Por lo tanto, ahí tienen que colocar lo que es fusión, lo que es condensación, solidificación, evaporación, sublimación inversa. Perdón. Por lo tanto, ahí ya tenemos, ¿no es cierto?, los cambios que tienen que colocar, tanto en color azul como en color rojo, según, ¿no es cierto?, la temperatura que se les vaya agregando o sacando. Luego, para seguir avanzando, se van a ir a la página 148. Deben realizar un experimento muy fácil de hacer, donde dice que pueden usar un vaso precipitado. Yo sé que ustedes no tienen vaso precipitado en su casa y que algunos se han complicado cuando he dado experimentos con un vaso precipitado, pero una mamadera es un vaso precipitado. Ahí la tienen clarita, una mamadera, ¿no es cierto? ¿Por qué precipitado? Porque el vaso, aparte de ser de vidrio, que usted lo puede observar, el vaso, ¿no es cierto?, tiene al costado, en un vaso precipitado, tiene al costado una como es, a ver, ¿cómo le explico? Tiene al lado la medida, ahí más fácil de entenderlo, tiene la medida que usted la va a poder ir viendo cuánto está echando de cada elemento. Esa es la característica de los vasos precipitados. Y lo otro, la característica de ellos es que usted puede echar agua caliente y que no les pase nada. Lo mismo que pasa con las mamaderas, ¿ya? Por eso es un buen elemento la mamadera. Hay otros, por ejemplo, como los frascos donde usted toma agua y también viene con medida, con graduidad, entonces también eso sirve, pero en este caso yo les recomiendo que utilicen una mamadera, que es lo más parecido a un vaso precipitado, llevando la evidencia de cada paso, respondiendo de la letra a la J. Además, la actividad 2, la letra A y B, ¿ya? Eso es la página 148. Solamente entonces, de la página 148, hacen el experimento. Ya le expliqué que pueden cambiar una de las formas. Y después, ¿no es cierto?, hacen de la letra A la J y la actividad 2, A y B. Es todo lo que tenemos que hacer de la página 148 y 149. Luego nos vamos a la página 150, donde deben realizar la actividad 4. La actividad 4 de la letra A hasta la E, donde tendrás que analizar una situación y luego argumentar tu respuesta de trabajo. Recuerda que es todo lo que ya hemos visto, no hay nada nuevo en esto, ¿ya? Traté de que fueran actividades que ustedes puedan realizar rápidamente en su libro. Ahora, voy a tratar, a ver si me resulta, de hacer clases por MET. Ya lo estoy haciendo con mi curso, con el sexto D, que eso también les ayuda a que vayamos juntos respondiendo las preguntas, ¿ya? A ver si nos resulta con los otros sextos para la próxima semana. Y ahí vamos a ir aclarando también las dudas que puedan salir. Bien, como siempre les digo, es fundamental que todo lo que ustedes hagan lo dejen registrado en su cuaderno, en este caso en el texto, y enviárselo a la profesora. Recuerde que la próxima semana es para que ustedes se vayan también poniendo al día. He recibido hartos trabajos, pero insisto en que también podemos recibir muchos más. Hay hartos niños que dicen, no, si estoy haciendo la tarea, pero no están haciendo nada o no están mandando nada. Así que desde ahí invitarlos a que no se queden atrás, a que vayan avanzando. Recuerden que esta fase es evaluada con las actividades del 23 de septiembre, 30 de septiembre, 7 de octubre, 14 de octubre y esta del 21 de octubre, ¿ya? Así que a completar, a ponerse al día, tienen la próxima semana también para hacerlo y enviar los trabajos lo antes posible para que yo también pueda ir llenando la planilla con sus actividades. Un besito grande para eso, ¿no es cierto? Y harto ánimo, como siempre les digo. Y como final, recordar que estamos terminando esta fase, acercándonos a paso gigante también al fin de año, un fin de año diferente, ¿no es cierto? Así que a seguir trabajando y colocando lo mejor de cada uno de ustedes. Así que a cuidarse mucho. Recuerden que estamos ya en octubre, finales de octubre, faltaría noviembre y estamos cerrando. Y a partir de la semana ya del 30 o la primera semana de noviembre, estaríamos partiendo con lo que tiene que ver con la sexualidad. Por eso me interesa tanto que empecemos a hacer clases por MET, porque también así, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la pueden hacer en forma directa.
Así que un besito grande, cuidarse mucho y a colocarle todo el power que ustedes le pueden colocar a las tareas. Que estén muy bien, mi niño.